Mucho se ha especulado en torno al ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana somos simples pasajeros. Pero nunca he estado tan cerca de estos extraños vestigios del pasado. Ese atisbo me llegó fugazmente a partir de una asociación accidental entre un viejo artículo de periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Debo escribir la verdad, aquella que ni hombre ni mujer deberían conocer. Debo revelar al mundo que en las entrañas de este planeta habitan seres monstruosos que trascienden con creces la imaginación del ser humano. Todo comenzó con la muerte de mi tío abuelo George Gammel, quien era un renombrado profesor de lenguas semíticas. Falleció a causa de un ataque que había tenido mientras regresaba a su casa, cayendo repentinamente al suelo después de que sufriera un empujón por parte de un marinero que había salido de uno de los oscuros patios de la empinada cuesta. Al inicio me pareció que se trató de un accidente, pero después de mis averiguaciones lo pongo en duda. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, se esperaba de mí que revisara sus papeles con cierta minuciosidad, razón por la cual trasladé sus archivos y cajas a mi residencia en Boston. Pero había una caja que me resultó desconcertante, que me sentí muy reacio a enseñar a otros. Estaba cerrada, y no di con la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Al abrirla hallé una extraña tablilla. Era un bajorrelieve que caracterizaba alguna especie de monstruo, una forma que solo una mente enferma podría haber concebido. Además, encontré varios escritos agrupados bajo el título Secta de Cthulhu. 2 historias conformaban este volumen. Uno trataba sobre un joven artista que visitó con frecuencia al profesor, y el otro, el testimonio de un detective. Gracias al primer escrito me enteré de que hace un año un joven escultor de aspecto neurótico llamado Henry Wilcox había visitado a mi tío llevando consigo aquel singular bajorrelieve en arcilla. «Tiene que ver esto», le dijo, contándole que él mismo lo había hecho. Wilcox quería que mi tío le ayudase a entender el significado de aquellos jeroglíficos. Estaba desesperado por comprender. La noche anterior se había producido un temblor, y como resultado, la imaginación del joven fue profundamente afectada. Después de acostarse, había tenido una serie de sueños en inmensas ciudades de bloques titánicos y monolitos proyectados hacia el cielo, todo ello invadido por una siniestra atmósfera de horror. Sus muros y pilares habían estado cubiertos de jeroglíficos, y de algún punto de sus profundidades había surgido una extraña voz, una sensación caótica y aterradora que Wilcox trató de representar verbalmente mediante la casi impronunciable palabra Cthulhu, Ftan. Mi tío, experto de muchas lenguas y símbolos del mundo, prometió ayudarlo. Comenzó a registrar sus sueños. Además, realizó investigaciones por su cuenta, encontrando casos parecidos al del joven Wilcox. Al parecer eran los artistas y poetas los más susceptibles a estas extrañas visiones, las cuales comenzaron con aquel temblor que sacudió la tierra. En sueños veían parajes grotescos y formas horribles de un mundo extraño. Muchos no las aguantaron y sucumbieron al final. Mi tío abuelo no reveló sus resultados. De hacerlo hubiera provocado pánico general. Pronto Wilcox dejó de visitarlo. Un día despertó y olvidó todas aquellas visiones. Tras su recuperación no quedó el menor recuerdo de los sueños. Mi tío abuelo no siguió registrando sus visiones nocturnas. La segunda historia empezaba hace 17 años, en un congreso de arqueología donde un inspector llamado Lagrasse interrumpió pidiendo la colaboración de los expertos. En sus manos llevaba una estatuilla de piedra grotesca, repulsiva y aparentemente muy antigua, cuyo origen era incapaz de determinar. La había confiscado al sur de Nueva Orleans durante una redada contra una supuesta reunión vudú, donde se realizaban rituales sangrientos. El inspector contó que aquella noche la policía recibió una solicitud desesperada de ayuda desde la región de los pantanos. Desde allí llegaban gritos demenciales, cánticos y resplandores de llamas diabólicas que danzaban en la oscuridad. Un destacamento de policías fue enviado. La marcha fue larga y ardua debido al temor y las supersticiones que se contaban sobre la zona. Finalmente, en un claro encontraron una horda de aberraciones humanas que brincaba y se retorcía. Estos se hallaban completamente desnudos, rebuznando, bramando y contorsionándose alrededor de una hoguera con forma de anillo, en cuyo centro
se alzaba un gran monolito de 2,5 metros de altura sobre el que descansaba la abominable estatuilla. Aunque debía de haber casi 100 adoradores en la muchedumbre, la policía confió en la ventaja de sus armas de fuego y se lanzó al interior de aquella nauseabunda concurrencia. Durante los 5 minutos siguientes el tumulto y el caos resultante fue indescriptible. Hubo golpes brutales, disparos y huidas, pero al final Legras alcanzó a contar unos 47 detenidos. Aquella estatuilla parecía imbuida de una malignidad terrible y antinatural. Para los profesionales no parecía guardar la más mínima relación con ningún tipo de arte de la civilización. Solo un viejo académico mencionó que, durante una expedición hecha hace años en Groenlandia, se topó con una tribu esquimal que realizaba sacrificios violentos de animales y hombres hacia deidades extrañas. El fetiche de esa tribu era una imagen grabada en piedra muy parecida a la estatuilla que el inspector presentaba. Ambos, profesor e inspector, compararon sus impresiones y coincidieron en que las oraciones de tales ritualistas eran las mismas. Todos repetían lo siguiente: en su morada de R'lyeh, Cthulhu sueña sin vida mientras espera. De los sectarios arrestados, solo algunos parecían estar lo suficientemente cuerdos para relatar las actividades del culto. Los demás fueron encerrados en psiquiátricos. Adoraban, según decían, a los primigenios, que habían llegado desde las estrellas y vivido eras antes de que existiese el hombre. Esos primigenios habían desaparecido, en las profundidades de la tierra y bajo las aguas del océano, pero sus cuerpos muertos habían revelado sus secretos en sueños a los primeros hombres, los cuales crearon un culto que había sobrevivido al paso del tiempo. Este era ese culto, el culto de Cthulhu, y siempre existiría, escondido en yermos lejanos y lugares recónditos hasta el momento en el que Cthulhu, desde su oscura morada en el fondo del mar, despertase y sojuzgase nuevamente la tierra. Un día él los llamaría y la secta secreta estaría siempre lista para liberarlo. Sobre estos primigenios se decía que cuando las estrellas se situaban de manera adecuada en el cielo, podían trasladarse de un mundo a otro surcando el espacio. Pero cuando no era así, dejaban de vivir. Todos dormían en construcciones de piedra de su gran ciudad de R'lyeh, en algún lugar del Pacífico, preservados por hechizos a la espera de su despertar cuando las estrellas volvieran a serles propicias. Pero en ese momento alguna fuerza exterior debía actuar para liberar sus cuerpos, por lo que solo podían aguardar despiertos en la oscuridad, cavilando durante incontables millones de años hasta que alguien los liberara. Allí terminaban los manuscritos de mi tío, y durante algún tiempo visité a los testigos de los relatos, corroborando sus versiones. Este peligroso culto tenía adeptos por todo el mundo, fanáticos dispuestos a silenciar a cualquiera que se acercase a sus secretos. Ahora estoy seguro de que mi tío abuelo murió porque sabía demasiado, o porque estaba a punto de saberlo. Puede ser que yo también corra su misma suerte, pues ya he descubierto mucho. Pasó el tiempo y ya olvidaba estos asuntos cuando encontré por casualidad, en un museo, la página de un viejo diario. En esta se contaba la extraña noticia del rescate de un barco a la deriva. Este había desaparecido a causa de una tormenta, quedando de la tripulación apenas un sobreviviente y un muerto, en cuya posesión se halló una extraña estatuilla que reconocí de inmediato. Las fechas, extrañamente, coincidían. El día en que el barco se vio asaltado por la tormenta fue el mismo en que el suelo de Nueva Inglaterra tembló, la misma noche en que los artistas se vieron atacados por terrores y Wilcox creó la tablilla. Todo encajaba con la información del profesor. Decidí viajar para conocer a aquel sobreviviente. Este, después de ser rescatado, se había retirado a su natal Oslo, en Noruega. Al ir a su casa, su mujer me contó la tragedia. No sobrevivió a su regreso, me explicó. Después de aquel incidente, el marinero tenía la salud destrozada y ya no era el mismo. Un día pereció en el muelle cuando un fardo le cayó encima. Fingiendo ser un viejo compañero del trabajo, logré que la mujer me confiara los documentos de su esposo. Noté que ella no sabía del asunto. Entre varios documentos técnicos encontré un manuscrito donde narraba lo que le sucedió mientras estaba en alta mar. Me los llevé a Londres, donde acabé por enterarme lo que vivió en aquel incidente. Johansen, que así se llamaba el marinero, zarpó en la embarcación Emma de Auckland el 20 de febrero y poco después la tormenta los desvió de su ruta.
A causa de este contratiempo llegaron a una zona desconocida del océano, donde se encontraron con otra embarcación cuya tripulación empezó a atacarlos. Esta tripulación estaba compuesta por nativos de alguna isla cercana, y parecían proteger algo. Estaban furiosos con su presencia. Los hombres de la Emma presentaron batalla, y aunque la goleta comenzó a hundirse a causa de los impactos, lograron abordar a su enemigo, tras lo cual entablaron una pelea a muerte, acabando finalmente con todos los nativos. Sin embargo, muchos compañeros de Johansen, incluido el capitán, habían perecido, y la corriente no tardó en arrastrarlos hacia un islote desconocido. Aquel islote no figuraba en mapa alguno. Parecía ser una ciudad que acababa de levantarse de las profundidades del océano. Movidos por la curiosidad, los últimos tripulantes desembarcaron. Johansen y sus hombres se sintieron sobrecogidos por la majestuosidad cósmica de aquella Babilonia, y seguramente adivinaron que no pertenecía a este ni a ningún otro planeta coherente. Sintieron temor ante el increíble tamaño de los bloques de piedra verduzca, la altura de los enormes monolitos y la turbadora presencia de las colosales estatuas. Subieron penosamente por titánicos bloques de piedra cubiertos de lodo. El mismo sol del cielo se veía distorsionado en aquella construcción perversa. La geometría del lugar era anormal y no como la que conocemos, hacía pensar en dimensiones distintas a las nuestras. Un tripulante fue el primero en trepar hasta el pie del monolito central, el resto lo siguió. Había una inmensa puerta grabada con la imagen de un dragón cefalópodo. Pensando en encontrar algún tipo de tesoro o algo que llevarse, varios procedieron a empujarla. Entonces, lentamente la gigantesca hoja comenzó a ceder hacia dentro por su parte superior. El hedor que brotó de aquella abertura recién abierta fue insoportable, y pasado un rato, oyeron un desagradable chapoteo en sus profundidades. Todos callaron y prestaron atención, y seguían haciéndolo cuando una mole del tamaño de una montaña apareció por el negro portal y trató de hacer pasar su verde y gelatinosa inmensidad para salir al exterior de aquella ponzoñosa ciudad de locura. De los tripulantes, 2 perecieron de puro terror en ese mismo instante. 3 hombres fueron barridos por las garras antes de que nadie pudiera echar a correr. Los 2 últimos se lanzaron a un frenético descenso, saltando sobre una interminable extensión de rocas en dirección al bote, mientras la gigantesca monstruosidad bajaba a los fangosos bloques de piedra hasta detenerse vacilante al borde del mar. El barco comenzó a surcar las aguas, mientras el titánico ser de las estrellas profería sonidos ininteligibles. Luego se deslizó dentro del agua y comenzó a perseguir el barco con colosales brazadas de fuerza cósmica que levantaban olas. No había salida. En un destello de locura y osadía, Johansen viró y dirigió el barco hacia el cuerpo de la entidad, impactando contra él. Pero aquello solo hizo que Cthulhu resurgiera mucho más temible y enojado. Aquella audacia les permitió huir, pero durante toda la travesía la locura los carcomió. El compañero de Johansen falleció poco después, incapaz de aguantar lo acontecido, aferrándose al ídolo que encontraron en el barco de los nativos. Luego el propio Johansen perdió la cordura. ¿Pero qué pasó con Cthulhu? La cosa de los ídolos, ese engendro verde y viscoso de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Lo que las sectas no habían logrado hacer, lo había hecho por accidente un grupo de inocentes marineros. Quiero creer que la deidad quedó atrapada en la ciudad, esperando otra vez en el fondo del mar. Nadie lo sabe. De lo contrario, este mundo está perdido. Estas son las últimas líneas que escribo. No somos nosotros los señores de este mundo, sino ellos. Cuando caiga la noche, sus fieles se entregarán a los placeres de la sangre y llegará el día en el que los humanos convivan con los primigenios en un mundo más allá del bien y del mal. Afortunado, venturoso, entregado a la dicha de la masacre. Si no sobrevivo a este manuscrito, le pido perdón al que descubra esta verdad, uno que lo pondrá en el mismo peligro en el que me encuentro, y le ruego que lo destruya para que la mirada del ser humano no vuelva a posarse sobre él jamás.